Rusia es el país más grande de la Tierra. 11 zonas horarias, bosques sin fin, tundra congelada más allá de la vista. Se ve invencible, una fortaleza construida por la naturaleza misma. Y sin embargo, esta misma tierra casi ha destruido a Rusia. No una vez, varias veces. Así que aquí está la paradoja. ¿Cómo puede tu mayor escudo ser también tu mayor prisión? Guarda esa idea, porque lo que estás por ver cambia todo lo que crees saber sobre el poder. Todo el mundo ve el tamaño. Rusia abarca 2 continentes, de Europa al Pacífico, del Ártico a Asia Central, 17 millones de kilómetros cuadrados, más grande que la superficie de Plutón. Cuando los invasores llegan, desaparecen, tragados por la distancia, congelados por el invierno, muertos de hambre por el vacío. Napoleón lo intentó, Hitler lo intentó. Ambos trajeron los ejércitos más poderosos que Europa había visto. Ambos llegaron a Moscú. Ambos fueron destruidos, no solo por soldados, por la tierra misma. Los caminos se convirtieron en lodo. Las líneas de suministro se rompieron. El invierno mató más que las balas. La tierra se convirtió en un arma. Pero aquí está lo que los mapas ocultan. Esa misma tierra está matando a Rusia desde adentro. Porque el tamaño no es fuerza cuando no puedes usarlo. Y Rusia no puede usar la mayor parte de su tierra. Mira el clima. 2/3 de Rusia son permafrost. Suelo tan congelado que nunca se descongela. No puedes cultivarlo. No puedes construir fácilmente sobre él. No puedes vivir ahí sin lucha constante. La temporada de cultivo en Siberia, 90 días, 3 meses. Compáralo con Francia, 200 días. Estados Unidos, más de 200. Rusia tiene toda esta tierra, y casi nada de ella alimenta a la gente. Entonces, ¿dónde viven realmente los rusos? No en Siberia, no en el lejano oriente, no en el Ártico. Viven en una franja estrecha, Rusia europea, menos de 1/4 del territorio, pero 3/4 de la población. Porque ahí es donde el suelo funciona, donde el clima permite la agricultura. El resto, un desierto congelado. Y eso crea un problema que los imperios no pueden ignorar. ¿Cómo defiendes un país tan grande cuando todos viven en una esquina? ¿Cómo controlas recursos dispersos en 11 zonas horarias? La respuesta de Rusia siempre ha sido la misma. Centralizar todo, controlar todo, forzar todo a través de Moscú. Porque si no lo haces, el país se desmorona. Y lo ha hecho varias veces. Pero aquí es donde se pone extraño. Rusia no empezó así de grande. Hace 1000 años era solo pequeños principados. Rus de Kiev, tierra fértil alrededor de la Ucrania moderna, rutas comerciales, ríos conectando norte y sur. Estaba prosperando. Y entonces llegaron los mongoles, una ola de jinetes desde el este. Quemaron todo, esclavizaron poblaciones, destrozaron el viejo orden. Durante 2 siglos, los príncipes rusos pagaron tributo a los kanes mongoles. Pero los mongoles le enseñaron algo a Rusia: cómo sobrevivir en un mundo hostil, cómo centralizar el poder, cómo expandirse antes de que alguien más lo haga. Cuando el imperio mongol colapsó, Rusia no retrocedió, se expandió hacia el este, hacia Siberia, no porque la tierra fuera valiosa, porque estaba vacía, y la tierra vacía no puede rebelarse. Los exploradores rusos avanzaron más profundo, cruzaron los Urales, llegaron al Pacífico en 1639. En 60 años, Rusia se convirtió en el país más grande de la Tierra. Pero ¿por qué seguir expandiéndose hacia un desierto congelado? Porque Rusia no tiene fronteras naturales. No hay montañas protegiendo el oeste.
No hay océanos bloqueando el sur, solo llanuras planas que se extienden para siempre. La llanura del norte de Europa, una autopista para invasores, mongoles desde el este, polacos y suecos desde el oeste, otomanos desde el sur. Cada dirección era una amenaza. Así que la estrategia de Rusia se volvió simple: expandirse hasta tocar una barrera, una montaña, un océano, un desierto. Empujar tus fronteras tan lejos que los enemigos se agoten antes de llegar a tu núcleo. Defensa en profundidad. Funciona, pero tiene un costo. Mientras más te expandes, más difícil es mantenerlo. Más recursos necesitas. Más gente necesitas. Y Rusia nunca tuvo suficiente. Así que apretaron. Servidumbre, trabajo forzado, poblaciones enteras atadas a la tierra. Sin libertad para moverse, sin libertad para irse. Porque si la gente pudiera irse, se iría. ¿Quién quiere cultivar suelo congelado? ¿Quién quiere vivir donde el invierno dura 8 meses? El Estado tuvo que forzarlo. Y eso creó un ciclo. Expandirse para sobrevivir. Controlar para expandirse. Oprimir para controlar. Pero aquí es donde se pone más oscuro. La geografía de Rusia no solo moldea sus fronteras, moldea su política. En Europa Occidental, el comercio creó riqueza independiente de los reyes. Comerciantes, gremios, banqueros, podían desafiar el poder real. Pero en Rusia, la riqueza venía de la tierra, y la tierra era controlada por el Estado. No había clase comerciante independiente. No había ciudades poderosas que pudieran resistir a Moscú. Solo vastas distancias y poblaciones dispersas. Así que el poder se concentró en el zar, en el Partido Comunista, en el Kremlin, porque solo el poder centralizado podía mantener unido a este país. Y cualquiera que desafiara eso, aplastado, exiliado a Siberia, desaparecido. La tierra misma se convirtió en una herramienta de represión. Envía disidentes al este, deja que el frío los quiebre, deja que el vacío los trague. Pero incluso los imperios que controlan todo enfrentan límites. Y el límite de Rusia siempre ha sido el mismo. Gente, Rusia es enorme, pero está vacía. 140 millones de personas dispersas en el país más grande de la Tierra. Eso es menos que Bangladesh, un país que podrías meter en Rusia 400 veces. Y la mayoría de esa gente es vieja. Tasas de natalidad colapsando, jóvenes yéndose, regiones enteras vaciándose. Así que Rusia enfrenta una pesadilla. Tierra masiva, población menguante y vecinos que están creciendo. China al sur, más de 1.000 millones de personas, hambrientos de recursos. Mirando al norte hacia los bosques, minerales y agua de Siberia. No invadiendo, todavía no, pero moviéndose económicamente, comprando tierra, extrayendo recursos, asentándose en silencio. Y Rusia no puede detenerlo, porque no tienen la gente para llenar Siberia ellos mismos. Así que la tierra, que una vez los protegió, ahora los amenaza. Porque la tierra vacía no se queda vacía para siempre. Alguien siempre la llena. Y aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué pasa cuando el clima cambia? Cuando Siberia se descongela. Cuando el permafrost se derrite y la tierra se vuelve cultivable. Cuando el Ártico se abre y emergen nuevas rutas comerciales. ¿Rusia finalmente desbloquea su potencial? ¿O se convierte en el mayor premio del mundo? Un gigante rico en recursos, poco poblado, rodeado de vecinos hambrientos. Porque Siberia lo tiene todo: petróleo, gas natural, minerales de tierras raras, agua dulce, madera, suficiente para alimentar al mundo por generaciones. Y ahora mismo, Rusia lo controla.
Pero el control requiere presencia, requiere gente, requiere infraestructura, y Rusia se está quedando sin tiempo. Así que hacen lo que siempre han hecho: centralizar, militarizar, proyectar fuerza incluso cuando son débiles. Porque mostrar debilidad invita a presión, y la presión puede significar colapso. Lo hemos visto antes. El imperio ruso se desmoronó, no solo por la revolución, sino porque la Primera Guerra Mundial lo estiró demasiado, demasiados frentes, demasiada tierra que defender, no suficientes recursos. La Unión Soviética colapsó, no por derrota militar, sino porque el costo de controlarlo todo se volvió insoportable. La economía se rompió, la gente dejó de creer, y el imperio se hizo pedazos en 15 piezas. La geografía no los salvó, los asfixió. Entonces, ¿por qué importa esto ahora? Porque Rusia está enfrentando las mismas presiones otra vez. Población en declive, infraestructura envejecida, una economía dependiente de recursos de los que el mundo se está alejando, y un líder que cree que la única forma de sobrevivir es expandirse, asegurar zonas de amortiguamiento, controlar vecinos, probar que Rusia sigue siendo una gran potencia. Pero la expansión requiere recursos, y los recursos requieren control, y el control requiere fuerza, y la fuerza crea enemigos, y los enemigos crean presión, y la presión en un país tan grande, tan frío, tan estirado, puede romper todo. Así que el ciclo continúa. Rusia se expande para sentirse segura, pero la expansión la hace más débil. Controla para mantenerse fuerte, pero el control genera resentimiento. Proyecta poder para ocultar vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad crece, porque la tierra que protege a Rusia también la atrapa. Los inviernos que detienen invasores también detienen el progreso. Las distancias que agotan enemigos también agotan a los rusos. Los recursos que prometen riqueza también los maldicen con dependencia. Y el tamaño que parece fuerza es también un peso demasiado pesado de cargar. Así que aquí está la verdadera pregunta. ¿Puede Rusia escapar de su geografía? ¿Puede prosperar sin expandirse? ¿Puede modernizarse sin centralizar? ¿Puede sobrevivir sin fuerza? La historia dice que no. La geografía dice que no. ¿Pero el futuro? El futuro no está escrito. Y eso es lo que hace a Rusia tan peligrosa. No porque sea fuerte, sino porque está atrapada. Atrapada por una tierra demasiado grande para abandonar, demasiado dura para domar, demasiado valiosa para compartir y demasiado vacía para defender. Rusia no es un país, es una paradoja, una fortaleza que también es una prisión, un escudo que también es una maldición, un gigante que también es frágil, y el mundo está mirando, preguntándose si la tierra que ha moldeado a Rusia durante 1000 años finalmente la romperá, o si Rusia hará lo que siempre ha hecho: sobrevivir. No prosperando, no cambiando, sino resistiendo, porque eso es lo que Rusia siempre ha sido. No la más fuerte, no la más rica, no la más avanzada, solo la más difícil de matar. Y en un mundo donde la supervivencia es la victoria definitiva, tal vez eso sea suficiente. Pero tal vez no, porque a la tierra no le importa la historia, no le importa el orgullo, no le importan los imperios, solo está ahí, congelada, interminable, esperando. Y la pregunta no es si Rusia puede conquistarla. La pregunta es si Rusia puede sobrevivirla.